Dios les bendiga en esta mañana, Dios les bendiga en este comienzo de semana, lunes. Y bueno, para nosotros es una alegría poder compartir con ustedes una reflexión en esta mañana. Recordamos que, o más bien la queremos recordar, que nosotros estamos de lunes a viernes, bueno, tratando de compartir una lectura, un devocional, un pensamiento, una reflexión a través de la palabra de Dios. Y bueno, y es un medio más, hay muchos medios, gracias a Dios, buenos y no tan buenos, pero lo que nosotros pretendemos es basarnos en la Biblia para poder compartir alguna reflexión que Dios nos ha dejado justamente a través de la palabra para poder conocerle, para poder vivir de una manera que le pueda agradar a Dios. Yo quería compartir en esta mañana una reflexión sobre la suficiencia de la palabra en cuanto a la salvación. ¿Cómo es esto? Bueno, la suficiencia de la palabra para la salvación. La obra de Dios, el nuevo nacimiento, la regeneración, viene por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. La verdadera iglesia de Jesucristo son personas que han nacido de nuevo, que tienen una nueva naturaleza, una nueva vida, como dice la palabra, la vida eterna de Dios, que se produce por un acto sobrenatural de Dios. No hay hombre que pueda producir el nuevo nacimiento, una conversión, una regeneración. Solamente eso viene por medio de una obra sobrenatural de Dios a través de la palabra y del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la palabra, hablamos de la Biblia, hablamos de la Escritura. Entonces, cuando decimos que la palabra de Dios, la Escritura es suficiente para la salvación, lo que estamos queriendo decir es que solamente y a través de la suficiencia de la palabra, exclusivamente de la palabra de Dios predicada, enseñada, a través del Espíritu Santo, es lo que puede traer salvación y una regeneración, un nuevo nacimiento a las personas. Es el único medio en el cual Dios utiliza esa obra sobrenatural, que es la palabra. Por eso decimos que hay una suficiencia, o sea que la escritura es suficiente para traer salvación. Ese es el concepto. La escritura, la palabra de Dios, la Biblia, que es inspirada por Dios, es suficiente para traer salvación a las vidas. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pablo, hablando a Timoteo, le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y el versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. O sea que la Sagrada Escritura, como dice acá, estoy leyendo textualmente, Reina Valera, en 1960, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces estamos hablando en esta mañana de que la Biblia, la palabra de Dios, o la Sagrada Escritura, como expresa acá este versículo, es suficiente para traer salvación a las vidas, a las almas, a las personas. En estas palabras de Timoteo hay un respaldo bíblico importante a esta doctrina en cuanto a la suficiencia de la palabra para traer salvación. Dice acá Pablo, puede hacerte sabio, o sea, puede darte conocimiento, puede darte eso que necesitamos para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento apuntan a la persona de Cristo. El Antiguo Testamento apunta a la persona de Cristo. Viene preparando el camino para que Cristo sea revelado, porque solamente a través de Cristo Jesús nosotros tenemos salvación y vida eterna y perdón de pecado. Entonces el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento apuntan a la persona de Jesucristo a través de la Escritura, a través de la Biblia. Entonces, esta enseñanza de la Biblia, lo que la Biblia revela en cuanto a Dios y en cuanto a la salvación, es suficiente para que las personas puedan ser salvas. No precisamos otro medio, no precisamos otra cosa, no precisamos otras palabras. Lo que precisamos es la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, para que traiga salvación, que es el medio que Dios utiliza para traer salvación o nuevo nacimiento o una
regeneración a las personas. Por eso hablamos que la escritura es suficiente para la salvación del alma, para la salvación de las personas. Es el método de Dios para salvar a una persona. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento apuntan a la persona de Cristo como único medio de justificación, para librarnos del pecado. No hay otra cosa. O sea, la Escritura apuntan y revelan a Jesucristo como único medio de salvación. Bueno, hay otros pasajes que confirman que Dios utiliza la Biblia como el único medio de llevarnos a la salvación. Hay otro pasaje que está en Santiago, capítulo 1, versículo 18, que habla de estas cosas. Esto es muy importante porque si vos pensás, o yo pienso, o la iglesia piensa, que Dios puede salvar a las personas a través de otro medio, estamos totalmente equivocados, es antibíblico. Lo que Dios utiliza para la salvación del alma de las personas es la revelación que está en la Biblia, en la Escritura, en la palabra. Por eso nosotros tenemos que leer la Biblia, nosotros tenemos que predicar la Biblia, la iglesia tiene que enseñar la Biblia, porque es el único medio para que Dios utiliza a través del Espíritu Santo para traer salvación, convicción de pecado, revelación de la persona de Jesucristo, y puede hacer salva a una persona. Es el único medio para traer regeneración y nuevo nacimiento. Santiago capítulo 1, versículo 18, habla de esto, de la suficiencia de la palabra de Dios, de la Escritura, para traer salvación a las personas. Miren lo que dice acá, Santiago capítulo 1, versículo 18, dice: Él, Dios, de su voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Bueno, acá es evidente que lo que está hablando es que Dios, de su propia voluntad, nos hizo nacer. ¿Qué es nacer acá? Justamente el nuevo nacimiento, una regeneración. Hermanos queridos, las personas que son salvas, las personas que son verdaderamente salvas, son las que tienen un nuevo nacimiento, han sido regeneradas, tienen la naturaleza de Dios. Entonces, una vez más, ahí en Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le dice a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. El que nace de nuevo, la persona que tiene un nuevo nacimiento, esa es la que va a ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 de San Juan capítulo 3 dice que sin el nuevo nacimiento una persona no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, cuando muera, va a ser salva si ha nacido de nuevo, si ha tenido una regeneración mientras vivía. Y el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. No hay persona que pueda hacer esta obra. Acá dice: Él, de su voluntad, Dios, de su voluntad. O sea que no es nada que nace, no es algo que nazca de este lado, hermano querido, hermana querida, amigo, amiga que estás escuchando. Es Dios, de su voluntad, que nos hace nacer de nuevo por la palabra de verdad. O sea que la palabra de Dios, la Biblia, es suficiente para traer el nuevo nacimiento. Dios utiliza su palabra, la Biblia, para producir en los corazones un nuevo nacimiento, una regeneración a través de la palabra y del Espíritu Santo. Entonces acá leímos en Santiago capítulo 1, versículo 18, que Él de su voluntad nos hace nacer por la palabra de verdad. Es una obra sobrenatural, ese nuevo nacimiento es una obra sobrenatural, o una regeneración, un nuevo nacimiento, por medio de la palabra de verdad. O sea que la Biblia es suficiente para traer salvación a las personas, al alma. La Biblia es suficiente. No precisamos otros medios, no precisamos otras palabras, no precisamos hacer nosotros alguna tarea en la que podamos generar este nuevo nacimiento. Es imposible, porque es una obra sobrenatural. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, también habla de la suficiencia de la Biblia, o de o que la Biblia es suficiente para traer un nuevo nacimiento. Es el método de Dios. Por eso tenemos que predicar la Biblia, tenemos que enseñar la Biblia, tenemos que leer la Biblia, porque es la herramienta que Dios usa. Su palabra revelada en la Biblia es lo que las palabras de Dios expresadas con
cuando se enseñan, cuando se predican, ungidas por el Espíritu Santo, es el método de Dios para traer nuevo nacimiento. No hay otra forma, no hay otra forma. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Por eso decimos que la suficiencia de la Escritura es lo que Dios utiliza. La palabra de Dios es suficiente en sí misma para traer un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento, lo que se llama una regeneración. Sin eso no hay salvación, no hay entrada al reino de los cielos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice que fuimos renacidos, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces acá es evidente que está hablando de la suficiencia de la palabra de Dios para la salvación del alma. Primera Pedro capítulo 1 versículo 23 dice que somos renacidos, siendo renacidos, nuevo nacimiento, una regeneración. ¿Qué es esto? Es cuando Dios, de su voluntad, como leímos en Santiago, nos hace nacer por la palabra, nos da un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Escuche bien esto porque esto es importante. Sin el nuevo nacimiento no hay entrada al reino de los cielos. No hay entrada. Es la condición que puso Jesús o que dijo Jesús que tenemos que tener para entrar al reino de los cielos. Una vez más, en San Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Sin el nuevo nacimiento, es una necesidad, sin el nuevo nacimiento, una persona no puede entrar al reino de los cielos. Y ese nuevo nacimiento, lo que estamos tratando de explicar en esta mañana, se produce exclusivamente y únicamente por la palabra de Dios, por la Biblia. Por eso tenemos que leer la Biblia. Si usted quiere ser salvo, es imposible ser salvo separado de la palabra de Dios revelada. Si usted quiere que las personas sean salvas, tiene que predicar la Biblia, tiene que enseñar esta revelación. No, el pastor no puede salvar a alguien o el predicador no puede salvar a alguien por sus propios testimonios, por ejemplo. ¿Son buenos los testimonios? Sí, por supuesto, nos ayudan en la fe, nos alientan a la fe, pero no producen nuevo nacimiento. Los testimonios en la Biblia, los testimonios en el culto, son buenos para edificar, para infundir fe. Por ejemplo, un testimonio de sanidad infunde fe para que sigamos orando por sanidad, porque Dios se glorifica trayendo sanidad física también. Nosotros creemos que los dones continúan, no han cesado. Creemos en los dones del Espíritu Santo y creemos que Dios puede sanar siempre que sea su voluntad. Entonces, por ejemplo, el testimonio dentro de la iglesia es bueno para dar fe a otras personas que están atravesando lo mismo que yo atravesé y con mi testimonio les ayudo a que ellos puedan seguir orando, permanecer firmes, creyendo que Dios va a hacer algo. Un ejemplo, ¿no, verdad? Las alabanzas en el culto son buenas, porque adoramos a Dios, porque alabamos a Dios, porque nos centran en la persona del Señor Jesucristo. Le adoramos, le bendecimos. Él merece adoración. Y una de las cosas por las que fuimos creados es para darle adoración al Señor. La ofrenda es bueno, la ofrenda sí también nos enseña a la ofrenda en la parte del culto, en la parte de la ofrenda. Aquellos que diezman también es bueno, sí es bueno porque nos enseña que todas las cosas pertenecen a Dios. Que lo que Dios que lo que tenemos es de Dios. Y tenemos que darle a Dios gloria con todo lo que tenemos, con nuestra vida, con nuestro tiempo y con nuestro dinero. Mire, una de las cosas que más nos prueba el Señor es en el dinero. No podemos servir a dos señores. Entonces, si en tu corazón hay codicia, querés retener y te cuesta dar para la obra, te cuesta dar para el sustento, para que la obra de Dios, no para sustentar al pastor, para que la obra de Dios fluya, para que la obra de Dios crezca, para que la obra de Dios avance, bueno, hay un problema con eso. Bueno, todas estas partes en el culto son lindas, son importantes,
Pero lo más importante es la predicación de la palabra de Dios, ser fiel a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el medio que Dios utiliza para traer salvación a las personas. Es el medio que Dios utiliza. No hay otro medio. No son los testimonios, no es la opinión personal del pastor, del predicador, del evangelista, no es la opinión, vamos a decir, que yo pueda tener. Yo puedo tener muy buenas opiniones, pero yo no puedo salvar a nadie. La salvación se produce, el nuevo nacimiento se produce por la predicación fiel a la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces acá dice, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, siendo renacido, no por las alabanzas, no por las ofrendas, no por los testimonios que podamos dar, no por las impresiones, pensamientos, puntos de vista que pueda tener el pastor, el predicador o quien sea que se mueva dentro del culto con un micrófono o hablando. Somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y el versículo 24 dice, como si fuera poco, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, como la palabra de Dios apunta a la persona de Jesucristo, a la obra de Cristo, para traer salvación a esta humanidad, para traer perdón de pecados, entonces la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tiene un hilo conductor que es, nosotros estamos alejados de Dios por causa del pecado, pero Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados en una cruz y a darnos salvación y a darnos vida eterna. Murió, resucitó, Él vive y reina para siempre. A los que creen en Él, Él les da un nuevo nacimiento, un arrepentimiento y un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. El Espíritu Santo viene a habitar en esa persona y esas personas forman parte de la iglesia. La iglesia no son un conjunto por ejemplo, no es algo físico, no es algo físico en el sentido de construcción. La iglesia no es la construcción visible, natural, el edificio visible. La iglesia son personas que han sido lavadas, perdonadas, limpiadas por la sangre de Jesús y tienen una nueva naturaleza. Esto es, han nacido de nuevo, han sido regeneradas. Y el medio que utiliza, el medio que Dios utiliza, porque fuimos por voluntad de Él, Él nos hizo renacer a través de la palabra de Dios, la Biblia. Por eso insistimos que nosotros tenemos que leer la Biblia, predicar la Biblia y enseñar la Biblia. ¿Por qué esto es importante? Porque es el método que Dios utiliza para traer salvación a esta humanidad. Dios salva a las personas en este mundo a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Bueno, de eso se trata la suficiencia de la palabra de Dios para traer salvación. Esa es la reflexión en esta mañana, que queríamos compartir con ustedes esta reflexión, que es muy importante porque nosotros podemos alentar, motivar a la gente, tratar en la parte anímica, darle esperanza, darle fuerza. Qué bueno. Alentar, tratar de impulsar con un mensaje, pero lo que trae salvación, lo que trae una regeneración, un nuevo nacimiento, que insistimos en esto, sin el nuevo nacimiento no hay entrada al reino de los cielos. La persona que salva, bíblicamente, la persona que salva es la persona que ha nacido de nuevo y que ha sido regenerada, que tiene una nueva naturaleza impartida por Dios. Dios imparte esa nueva naturaleza y el método que Dios usa, y cerramos de una vez con esto porque creo que ya se entendió, el método que Dios usa para traer esa salvación a la vida, esa nueva naturaleza, es la palabra de Dios, es la palabra. Por eso el pastor no está para hablar bobadas, el pastor que es llamado por Dios no está para hablar estupideces en el púlpito, ni para contar chistes. El pastor que está puesto por Dios, que tiene un llamado de Dios, no está para dar sus propias opiniones, ni para hacer cultos que entretengan a la gente. El pastor que está llamado, el predicador que está llamado por Dios, tiene una urgencia, tiene una necesidad puesta por Dios de hablar palabras que salgan de este libro,
que expresen los pensamientos de Dios y es fiel y tiene que ser fiel a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios. Porque es lo único que tiene poder transformador, regenerativo, traer una nueva vida a las personas. Todo lo demás es un intento humano para que la gente venga a la iglesia y permanezca en la iglesia. Pero yo no estoy llamado a hacer que la gente, a manipular a la gente para que venga a la iglesia, ni estoy llamado a manipular a la gente para que permanezca en la iglesia. Si no, usaríamos otros métodos. El llamado que tiene el pastor, que es genuino, un llamado verdadero de Dios, un predicador, un ministro puesto por el Señor Jesucristo, tiene una urgencia de predicar la palabra porque sabe, primero, que tiene que dar cuenta a Dios si fue fiel en predicar esta palabra. Por eso Pablo insistía a Timoteo: predica la palabra. Dice, busca hombres fieles que transmitan lo que yo te he enseñado, que transmitan las enseñanzas fieles de la palabra de Dios. Entonces, hermano querido, esto no es un juego, no estamos acá para tratar de manipular a las personas, estamos acá para tratar de ser fieles al mensaje de la Biblia. Tenemos que ser fieles al mensaje de la Biblia. ¿Por qué? Porque es lo que Dios utiliza para traer un nuevo nacimiento, una regeneración a las vidas, que en definitiva, eso es lo que está buscando el Señor, que las personas se arrepientan del pecado, sean salvas, sean perdonadas, sean renacidas de nuevo, tengan vida eterna en su interior y puedan ir al cielo. Ese es el trabajo que está haciendo el Señor, y utiliza la iglesia, y utiliza personas imperfectas, utiliza personas con defectos, pero es la manera. Dice que Dios ha escogido salvar por medio de la predicación. ¿Cuál predicación? ¿Qué es lo que se tiene que predicar? La Biblia. Entonces, Dios ha querido salvar a los hombres por medio de la predicación. ¿Qué es lo que tiene que predicar el hombre de Dios? La Biblia. Porque es el método que Dios utiliza para traer salvación y vida eterna y una nueva naturaleza a la vida, al corazón, al espíritu de las personas. Las personas que son salvas, las personas que van a ir al cielo, las personas que tienen vida eterna, son personas que han nacido de nuevo, que han sido regeneradas, y solamente la palabra de Dios, como vimos en esta mañana, la palabra de Dios predicada por medio del Espíritu Santo, es lo único que puede producir ese nuevo nacimiento. Por eso tenemos que afirmar nuestro corazón, afirmar nuestra vida en la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios. Dios te bendiga en esta mañana y Dios nos ayude a ser fieles a la palabra de Dios. Reitero algo: nosotros no estamos para manipular, para hacer sentir bien a la gente, para que la gente tenga emociones que sean siempre lindas, que se sienta agradable, que se sienta bien. A veces la palabra de Dios, la predicación fiel de la palabra de Dios confronta. Mire, sí o sí, no, nadie se puede escapar de esto. Cuando somos fieles a la palabra de Dios, en predicar la palabra de Dios, en predicar esta revelación que Dios nos dejó, que es el único método que tiene Dios a través de esta palabra, de su revelación y de su Espíritu Santo, en traer salvación al alma y traer una regeneración y traer una vida nueva, una naturaleza que cambia en la persona, el corazón. Sí o sí, esta palabra predicada va a traer confrontación, confronta el pecado, confronta a la persona y le hace tomar decisión. O sigue rechazando a Dios, o sigue en rebeldía contra Dios, o sigue amando el mundo y amando el pecado, o se arrepiente del pecado. Esta palabra predicada sí o sí va a llevar a la persona a que tome una decisión. Y hay gente que no le gusta. Hay gente, por supuesto, que se va a ir, que no le va a gustar, pero como nosotros no estamos no vivimos de la reacción de la gente, nuestro ministerio no depende de cómo reacciona la gente, nuestro ministerio depende de ser fieles a Dios, porque en definitiva no vamos a dar cuenta a las personas, vamos a dar cuenta a Dios. Entonces el predicador que ha sido llamado por Dios, pastor, evangelista, ministro, quien sea que predique dentro o fuera de la iglesia, está llamado a ser fiel al texto bíblico, está llamado a ser fiel a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente para traer salvación y vida eterna a las personas, que en definitiva es lo que Dios está tratando de hacer, extender su reino
en los corazones de la gente. Dios te bendiga.